Elena. Bueno, lo primero, agradecer a Artium haberme invitado a hacer esta presentación y también a todos los ponentes y a todos los asistentes. Hasta ahora la verdad es que ha sido muy interesante todo lo que he podido escuchar y hablar con vosotros. Bueno, lo que os viene ahora es algo un poco optimista por mi parte, porque yo me he propuesto con esta ponencia introducir a una audiencia no necesariamente técnica, que sois vosotros y vosotras, a toda una tecnología que está detrás de la web semántica, a todos unos conceptos que seguro habéis escuchado, porque trabajando con documentación en biblioteconomía, seguro que estáis hoy en día ya barajando posibilidades o hablando de web semántica, incluso implementando ya algunas aplicaciones con web semántica. Y por lo tanto, seguro también que estáis escuchando sobre descriptores DTD, sobre RDF, sobre lenguajes OWL y sobre ontologías. Estos términos que acabo de nombrar así ahora rápidamente se perciben muchas veces como confusos, si no incluso crípticos, por la gente que no son técnicos y que no han estudiado en esta materia profundamente, ¿no? Por lo tanto, lo que decía, soy muy optimista en pensar que en una hora o en 50 minutos voy a conseguir de que consigáis entenderlos o por lo menos tener una noción de todos ellos. Lo voy a intentar, humildemente, ese es mi objetivo. Tampoco voy a aportar yo nada nuevo, porque lo que me he dedicado a hacer es resumir documentación que podéis encontrar en la web. Tenéis una bibliografía en el dossier que os han entregado. Con mi ponencia viene una bibliografía que es básicamente los documentos que yo he utilizado para elaborar esta presentación. Permitirme primero que os haga una breve presentación de cómo yo he llegado hasta aquí, dijéramos. Yo trabajo en Hangar. Hangar es un centro de producción de arte visual de Barcelona y yo estoy al cargo del área de desarrollo de software en Hangar. En concreto, yo trabajo desarrollando software libre para proyectos artísticos. Entonces, Hangar no es un centro de documentación, no tiene ni siquiera una biblioteca pública. Sí que genera algo de documentación, pero muy poca cantidad. Y entonces os preguntaréis, ¿por qué, no? ¿Por qué un desarrollador de software y por qué una persona que viene de un centro de producción de arte nos va a dar una presentación sobre web semántica en un encuentro básicamente de centros de documentación? Pues bueno, básicamente cuando Elena nos invitó, concretamente ella estuvo hablando con Carmen, una compañera mía que trabaja en Hangar como jefa de producción, nos pidió si podíamos aportar alguna cosa en estos encuentros. Carmen me ofreció a mí si se me ocurría una manera de aportar algo que quizá fuera algo un poco distinto a lo que esperabais encontrar aquí. Y yo tenía un poco de experiencia, no mucha, ya digo, muy humildemente. He trabajado en un par de proyectos que están relacionados con la web semántica. Uno de ellos es un proyecto de un artista de Barcelona que es Daniel García Andújar. Es el proyecto Postcapital, un proyecto en el que Daniel ha llevado un archivo que ha construido él, lo ha llevado a la concepción de obra de arte. O sea, un archivo en sí mismo está ahora en las salas de exposiciones como pieza de arte, funcionando como pieza, y es un archivo que él se ha dedicado a recolectar, todo relacionado con temáticas del postcapitalismo en general. Estuve trabajando con él para hacer un software que permitiera navegar ese archivo.
O sea, él ya tenía la pieza hecha antes de hablar con nosotros, pero lo que nos vino a pedir fue una manera que cuando él quisiera mostrar este archivo a la gente, desde un ordenador, desde una interfaz de pantalla, teclado, la gente pudiera navegarlo de una manera más cómoda. Esta fue mi primera aproximación a la web semántica y después he tenido algunos contactos a través también con Hangar en el grupo el proyecto SLIC, Software Libre e Instituciones Culturales, que bueno, ya varios compañeros han nombrado, que mañana Marcos profundizará un poco más en él. Es otra experiencia muy poquito en la que he podido colaborar, compartir, relacionada con la web semántica. Entonces, a partir de estas dos experiencias, lo que se me ocurrió era haceros esto, una introducción muy básica, desde fuera, de lo que es la web semántica. El problema de la web semántica es que la han ideado los ingenieros en computación, los programadores. Entonces yo, por lo que estoy percibiendo, desde fuera se ve como algo críptico realmente. Mi idea es justamente salir afuera y ir rascando un poquito desde fuera para ir entrando en capas más profundas hasta llegar a esos lenguajes que decía antes, ir explicándolos un poquito. Está claro que no voy a poder tampoco avanzar mucho ni profundizar mucho, pero sí que quiero que tengáis una idea global. Lo primero que quiero hacer a modo de introducción es observar un poco de dónde viene y qué es la web actual, la web que tenemos ahora mismo. Me he centrado en la 1.0, la 2.0 y podría haber puesto ya la 3.0 porque realmente ya existe, ya está aquí y está funcionando, aunque de una manera muy embrionaria. Pero de momento la introducción la haría simplemente entre la web 1.0, la versión original, y la 2.0, de la que también ya hemos hablado un poco durante el día de hoy. Vuelvo un poquito atrás porque me he dejado un detalle importante. Yo tengo un amigo que siempre me dice: vosotros los informáticos estáis obsesionados en que la gente entienda lo que vosotros hacéis, ¿no? Que yo me voy a comprar un reproductor de multimedia o un disco duro a la tienda y el vendedor me está explicando que si no sé cuántos megaflops, que gigaflips o no sé qué, y yo no quiero saber lo que es. Lo que yo quiero es comprar algo que me funcione y que me sirva para lo que yo quiero, ¿no? Y yo siempre le digo, y os digo a vosotros ahora, nosotros, por lo menos desde mi punto de vista como informático, pero también como una persona que se siente involucrada en el cambio social que está provocando la informática. A mí no me interesa que vosotros entendáis la tecnología porque quiero que todo el mundo sea informático y todos entendamos la tecnología desde la base interna, ¿no? Pero sí que me interesa desde el nivel del lenguaje, porque la tecnología está cambiando nuestra sociedad a nivel de lenguaje, nos estamos comunicando de otra manera y eso es muy importante. Y por eso creo que es importante que conozcáis estos conceptos que voy a intentar esbozar en esta presentación. Y bueno, vuelvo ahora al punto donde estaba. Esta pequeña introducción histórica a la web original, la 1.0, y a la 2.0, que es la web de la socialización. Esto nos servirá para dar pie a la necesidad que tenemos de la web 3.0, que es la de la web semántica. Vamos a ver. La web original, como es bien sabido, aparece en el 89 de mano de Tim Berners-Lee y aparece según sus propias palabras. Berners-Lee dice que para él era una frustración el hecho de que no hubiera un sistema donde publicar todo un conocimiento científico que se estaba generando cuando él estaba trabajando en el CERN. A él le suponía una frustración el ver que había tanta documentación y de que no se podía, no había un lugar común donde colocarlo
y que fuera fácilmente accesible por la demás gente, ¿no? Ese es el origen de la web, y esa web que ideó Tim Berners-Lee ha demostrado ser una herramienta muy útil, ha demostrado ser una herramienta que ha superado su idea original, porque está explosionando, ¿no? De alguna manera, la cantidad de documentación que hay en la web y cómo está creciendo esa documentación es como una explosión de alguna forma, ¿no? Esta explosión, sin duda, es gracias a un esfuerzo colectivo de todos nosotros, de todo el mundo en general, que está publicando, que está haciendo este push ahí en la web de documentación en general, de todo tipo de documentos. Pero también ese éxito hay que reconocerlo en unos principios y características técnicas que tiene la web desde su principio, que son estos que podéis ver aquí. La descentralización, la facilidad de acceso, la compatibilidad y la flexibilidad. Estos 4 puntos digamos que de alguna manera han contribuido al éxito de esta web, ¿no?, que ideó Tim Berners-Lee. La descentralización, ¿por qué? Porque se trata de un modelo totalmente descentralizado en el que la información y los recursos se encuentran distribuidos en millones de servidores. La facilidad de acceso, importantísima, está claro, porque toda esta información que tenemos en la web es accesible por cualquier persona con un mínimo de conocimiento y un terminal conectado a la red. La compatibilidad, porque los protocolos y lenguajes utilizados son simples, independientes del hardware y de los sistemas operativos. Y la flexibilidad, evidentemente, porque esta web está abierta al crecimiento y a usos que no estaban previstos. Esto lo hemos visto cuando ha aparecido la web 2.0 y lo estamos viendo cuando está apareciendo ahora la web semántica. Sobre la misma base de la web original, nos estamos encontrando con usos que no estaban previstos originalmente. Esto es una figura que sería un resumen de la estructura de la web original, de la web 1.0, donde podéis ver que básicamente lo que tenemos son documentos HTML enlazados entre ellos. Esa era la web original, con unos mecanismos muy simples para organizarla, que son estos documentos HTML, de los que después hablaremos un poco más, de qué es ese HTML, de un protocolo de comunicación entre ordenadores y de los enlaces, de los links entre estas páginas HTML. Con esos 3 elementos se ha hecho la web: el HTML, el protocolo de comunicación entre ordenadores y los enlaces entre páginas. Eso es la base. A partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Pasa que la tecnología de comunicación, la tecnología de la información avanza, y avanza hasta un punto que nos permite usar a tiempo real la red con aplicaciones que se parecen mucho ya a las aplicaciones de escritorio, las aplicaciones que nosotros corremos en nuestro ordenador. Cuando apareció la web original, la 1.0, esto no existía. Tú tenías esas webs, esos documentos estáticos que estaban online a nivel de consulta, para irlos a buscar, a consultar, y después tú en tu ordenador a nivel de escritorio tenías aplicaciones, editores de texto, editores de imagen, cualquier tipo de aplicación de escritorio con la que podías tratar esa información si querías. Pero con la web 2.0 lo que ha pasado de una forma gradual es que la tecnología ha evolucionado de una manera que nos permite hacer lo que antes hacíamos en el escritorio, nos lo permite hacer directamente en la red. Este cambio, insisto, ha sido un cambio gradual. A mí no me vale eso de que teníamos una web 1.0 y de golpe alguien pensó
o cambió algo o inventó algo y apareció la web 2.0. Esto ha sido un cambio que se ha ido dando muy poco a poco y gracias a los cambios de la tecnología, de los lenguajes de scripting, del XML, que también después hablaremos de él, y de las bases de datos interactivas. En esta tabla veis un poco una comparación entre servicios de la web 1.0 y servicios de la 2.0. Esta imagen es original de O'Reilly, Tim O'Reilly. Él fue el primero que acuñó el nombre de web 2.0, un poco el término es suyo. Después ha habido gente que lo ha criticado, ha dicho que es un término un poco malicioso, sobre todo por eso, porque parece que haya habido un invento en el momento y que en un momento hayamos pasado de una versión a la otra, cuando en realidad es un cambio gradual que se está produciendo de la web desde su origen hasta hoy. Y incluso los críticos dicen que se está usando mucho este 2.0 como una estrategia de marketing muchas veces. Pero bueno, dejando de lado estas críticas, sí que es cierto que hay una diferencia entre la web original y la que tenemos hoy en día, la que estamos usando hoy. Clarísimo, por ejemplo, la Británica Online contrapuesta con la Wikipedia, ¿no? Una enciclopedia clásica donde todo el contenido está ya dado y nosotros no podemos modificar, con la Wikipedia en la que podemos colaborar añadiendo contenido o modificando si creemos que podemos aportar algo. Clarísimo también la diferencia entre las páginas web personales y los blogs, el fenómeno de los bloggers. Lo mismo entre publicación y participación, entre directorios y etiquetado. O sea, la diferencia entre taxonomía, que es lo que nos viene dado por un directorio en que hay pues, un grupo de expertos que están definiendo ese directorio, que están ordenando las cosas por categorías, y el etiquetado, esta folksonomía que se llama, que es un etiquetado mucho más libre, ¿no? Una forma de organizar las cosas, pero colaborativamente, en el que todo el mundo puede añadir una etiqueta y no está controlado por nadie. A su vez, esta folksonomía, y volveré a ello un poco más tarde, es también criticada, porque es muy fácil alterarla, es muy fácil manipularla, si quieres. Si tú quieres que tu artículo salga en los primeros puestos de Google, hay ciertas palabras claves que puedes añadir a tu documento para manipular de alguna manera esta folksonomía, ¿no? Este modo de funcionamiento. Pero en cualquier caso sí que es verdad que es muy diferente de la taxonomía y en ciertos contextos aporta una gran riqueza, porque son los usuarios los que están catalogando ahí, ¿eh? Bueno, esto, lo que decía, es una transición de la 1.0 a la 2.0 y es una transición que nos viene dada gracias a los cambios en la tecnología. La necesidad de una nueva web. A ver, tenemos una web 2.0, estamos trabajando con ella y sobre todo los creadores de la web, los programadores, la gente que ha ideado esta web, nos dicen que hace falta una nueva web, ¿no? Que ellos ya están pensando en la web 3.0. ¿Por qué hace falta una nueva web? Básicamente el problema evidente es la sobreinformación que tenemos en la web hoy en día, ¿vale? Se calcula que hoy en día tenemos cerca de 6 billones con B de documentos y más de 1.000 millones de usuarios. Esto es esta gráfica no son los documentos, son los nombres de dominio que hay desde la creación de la web en el 95 hasta hoy en día en 2010, pero más o menos la gráfica sería
prácticamente la misma para estos 6 billones de documentos. Además, no parece que haya un techo para esto. Estamos todavía inmersos en esta explosión de publicación. Entonces, este es, aparte de ser la gran ventaja y de ser el gran logro y el gran éxito de la web, este es el gran problema de la web hoy en día. Es un problema porque no somos capaces de buscar en esos 6 billones de una manera eficiente. En este sentido, la búsqueda de información se revela como un factor imprescindible para hacer un buen uso de la web. Antes, comentaba una compañera, pertenecemos a la cultura Google, ¿no? Abrimos una pantalla y es verdad, hay mucha gente que confunde incluso lo que es el Internet con lo que es Google. O sea, hay gente que me dice, no, es que yo abro el ordenador y lo primero que me sale es el Google con la pantalla, con la caja donde puedo escribir la consulta. Pertenecemos a esa cultura y es verdad que Google siempre tiene una respuesta, pero el problema es que no es una respuesta lo suficientemente buena. Muchas veces esa respuesta implica que nosotros vamos a tener que mirar página por página entre un montón de resultados que nos está dando Google, y muchas veces eso nos va a llevar a procesos de búsqueda en el que la persona se puede llegar a sentir frustrada buscando información. ¿Por qué no? Porque no es fácil, porque realmente no hay una tecnología, no hay una respuesta única para la búsqueda. O sea, tú pones una palabra clave y el ordenador o el motor de búsqueda no puede realmente saber a qué te estás refiriendo, sino es que tú eres muy preciso, ¿no? Y no hay una solución única para ello. Las técnicas de búsqueda que utilizan los motores están basadas en los directorios que ya hemos comentado antes, en estas taxonomías, por un lado, y por otro lado en robots que escanean el contenido de la web. Se dedican a escanear todo lo que hay. Y en ese sentido, con esas dos técnicas trabajan bien. O sea, no nos podemos quejar, tenemos una herramienta por lo menos que puede buscar utilizando esas dos técnicas. Pero esas dos técnicas comparadas con la potencia que tienen hoy en día las bases de datos a nivel local, bases de datos en tu ordenador, si queréis pensar en aplicaciones concretas que tenéis vosotras de bases de datos, o en aplicaciones que corremos en intranet, bases de datos relacionales, MySQL, Postgre, los motores de búsqueda que hay en la web, comparado con estas tecnologías de base de datos relacional, están muy limitadas. Entonces, viendo este panorama, viendo el problema que tenemos y viendo que quizás la manera en que estamos realizando las búsquedas no sea la correcta, ahí es donde emerge esta idea de la web semántica, de la web del conocimiento. Y precisamente recupero un poco lo que decía al principio. Tim Berners-Lee ideó la web original, la 1.0, porque él tenía una frustración, que era que no podía publicar documentación. El proyecto de la web semántica está impulsado directamente por Tim Berners-Lee, de nuevo, por otra frustración, que es la frustración de no poder hacer búsquedas concretas y de no encontrar lo que realmente quieres dentro de estos 6 billones de documentos que hay en la web. Ahí es donde nace la web semántica. Y nace como una iniciativa del World Wide Web Consortium, que es donde trabaja ahora Tim Berners-Lee, en un proyecto que además es un proyecto que se llama Semantic Web Activity Group. Ellos empiezan en 2001, empiezan a pensar cómo puede ser esta web semántica y... Un mal momento para una llamada. Perdón. Y desde entonces, desde 2000-2001, están definiendo
lo que ellos creen que va a ser esta web del conocimiento, o que ya es, porque realmente está funcionando. ¿Qué es lo que pasa en realidad? Pasa que esta web semántica no está definida como una cosa concreta, que tenga un objetivo, un fin muy claro. Ellos saben que quieren llegar de alguna manera a que todo ese conocimiento que hay en la web se pueda procesar de la misma manera que están trabajando las bases de datos hoy en día, pero no saben cuánto vamos a llegar, cuánto va a costar llegar hasta allí, ni saben tampoco si por el camino vamos a cambiar de estrategia, porque esto es una cosa que nos puede pasar y que de hecho nos está pasando con todas las tecnologías de la información. Nosotros somos los primeros que nos estamos enfrentando a esto y hemos de ser muy conscientes de que lo que tenemos hoy es un embrión de lo que algún día podrá ser un sistema de documentación en red, de información. Por lo tanto, hemos de ser también muy conscientes que a lo mejor lo que estamos haciendo hoy en día mañana nos servirá y de que tendremos que cambiar de estrategia, o de que a lo mejor hoy en día no es apostar solo por una estrategia, sino estar al tanto de varias de ellas y ¿por qué no?, apostar a varias de ellas al mismo tiempo. Esto provoca de alguna forma que la web semántica hoy en día se perciba de una manera un poco abstracta y no se pueda definir muy concretamente. De ahí vendría un poco este listado de cosas que las he cogido tal cual de un documento de Tim Berners-Lee, en el que él manifestaba su preocupación porque la gente confundía la web semántica con la inteligencia artificial. Estas 4 frases que veis aquí las dice él, y él es el creador del proyecto de la web semántica. O sea, más que eso, la web semántica no es inteligencia artificial y la inteligencia artificial no es web semántica. La inteligencia artificial es un campo de investigación. La web semántica es un proyecto. La web semántica ha cogido prestado mucho de la inteligencia artificial, pero no es inteligencia artificial. Y, por último, la web semántica puede ser un muy buen campo de pruebas para la inteligencia artificial. ¿Por qué a él le preocupa, ¿no? Y por qué él acaba publicando un documento en el que muy claramente quiere establecer qué es y qué no es la web semántica? Esto es así por el tema, sobre todo, de la tercera frase, ¿no? La web semántica ha cogido prestado mucho de la inteligencia artificial. En concreto, ha cogido toda esta tecnología que se llama las ontologías, todo este concepto de ontología, toda esa manera de procesar información y conocimiento. Eso, la web semántica lo ha cogido de la inteligencia artificial, y probablemente por eso, porque vamos a hablar de ontologías y porque vamos a usar ontologías para crear la web semántica, ha habido muchos investigadores de inteligencia artificial, muchos estudiosos del tema y mucha gente que tenía ganas de ahondar en proyectos de web semántica, que se han animado quizás demasiado y han propuesto una aproximación a la web semántica que era muy diferente a la que proponía Tim Berners-Lee. Entonces, aunque Tim Berners-Lee nos diga muy claramente esto, en realidad lo que tenemos es que hay 2 aproximaciones a la web semántica. Una es la original de Tim Berners-Lee, que es una aproximación que se le llama bottom-up, desde abajo hasta arriba. O sea, sería como desde la información voy a construir sistemas inteligentes, y en cambio hay otra aproximación que sería la top-down, desde arriba hasta abajo, que sería un poco para entendernos cómo construir la casa desde el tejado.
La aproximación top-down a la web semántica es una aproximación en la que sistemas de inteligencia artificial serían capaces de escanear la web y extraer conocimiento de allí. Esto hoy en día no tiene un fundamento práctico, o sea, es una aproximación de investigadores, pero ni siquiera está claro que a día de hoy las arquitecturas de ordenadores permitan hacerlo. Esta aproximación top-down implicaría el uso de algoritmos, por ejemplo, de procesamiento del lenguaje natural o de reconocimiento de patrones en imagen y sonido, que aunque es verdad que están evolucionando muchísimo hoy en día, en la práctica no son todavía usables, realmente no tienen un funcionamiento lo suficientemente bueno como para poder basar la web semántica en ellos. Yo lo dejo ahí, simplemente decir que existe esa aproximación, pero como ya veo que ya empezáis a poner caras raras, y es normal, porque además es que no existe eso, son ideas de investigadores que igual en un futuro probablemente existirán, pero que hoy en día no existen. Y por lo tanto, yo a partir de ahora, cuando os diga web semántica, me estoy refiriendo a la web semántica de Tim Berners-Lee, a la que él deja muy claro que no es inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es la web semántica si no es inteligencia artificial? Ahí vamos. Y ahora sí que vamos a entrar en este término de ontología, que es un término que se ha cogido de la inteligencia artificial, pero que se ha sacado de su contexto. Es simplemente una técnica informática que vamos a utilizar dentro de la web semántica. El término ontología se emplea desde hace siglos en el campo de filosofía y conocimiento, ¿vale? En su origen hace referencia a una parte de la metafísica que estudia todo aquello que existe y las relaciones entre todo ello. En realidad, en informática sí que hay una similitud a este término de ontología, a este significado del término ontología, pero no es exactamente eso lo que significa una ontología en informática. En informática es más bien un catálogo, si queréis, algunos críticos que vienen más de letras y de la filosofía, para no confundir a la gente que han estudiado filosofía y que entienden el término ontología desde ese punto de vista, avisan de que las ontologías informáticas se parecen más a una cosmología. O sea, es más como el típico árbol de conocimiento que también los filósofos antiguamente hacían, un árbol en el que tenías un padre del que había, pues, un árbol genealógico, para entendernos, en el que hay categorías y subcategorías, etcétera, etcétera. Esto es más una ontología informática. O sea, no es lo mismo, simplemente para decir que no es lo mismo la ontología en filosofía que en informática, aunque tienen cierto parecido. Y aunque el término provenga de ahí, de alguna forma. Esta que veis aquí es hoy por hoy la descripción que se considera más aceptada del término ontología, ahora sí en informática, en ciencias de la computación. Una ontología es una especificación explícita y formal de una conceptualización compartida. Es una descripción muy simple y yo creo que de tan simple se presta un poco a confusión. Y eso pasa a veces, que las cosas que son muy simples tienden a confundir un poco a la gente porque no detallan suficiente. Entonces lo que me he propuesto es coger esta misma descripción y a través de un ejemplo muy sencillo intentar explicárosla y que entendáis cada uno de estos términos, sobre todo los que están en negrita: especificación explícita y formal de una conceptualización compartida. Estos términos voy a intentar explicarlos a través de un ejemplo, ¿vale?
Voy a partir de un texto, de una línea de texto en la que hay un concepto, ¿de acuerdo? Es un texto que cuando cualquiera de nosotros lo lea va a extraer conocimiento de él, es lo que hacemos constantemente cuando leemos, y es lo que las personas innatamente, o bueno, no innatamente, hemos aprendido a hacerlo. Las personas hemos aprendido a hacerlo y inconscientemente lo hacemos cuando leemos, cuando miramos una película, cuando vamos por la calle observando, etcétera, etcétera. Nosotros estamos extrayendo conocimiento constantemente del mundo que nos rodea. Cualquiera de nosotros, cuando lea este texto, va a hacer una extracción de conocimiento, una conceptualización, ¿de acuerdo? Y vuelvo un poco atrás, conceptualización es un término que aparece en la definición de ontología. Vamos a leer el texto. André Breton nació en Francia en 1896 y murió también en Francia en 1966. Fue un escritor, líder del movimiento surrealista. El libro Nadja es una de sus obras más reconocidas. Hasta ahí, como digo, cualquiera que lea este texto va a hacerse una idea mental de lo que se está diciendo aquí. Esto es un esquema conceptual de lo que dice esa frase, ¿de acuerdo? Podríamos dibujarlo de muchas maneras. Seguro que si cada uno de nosotros hiciera un esquema de esta frase, podría salir un poco diferente, pero seguro que en algunas cosas se parecerían mucho los esquemas conceptuales que habríamos hecho todos. Estoy haciendo algo partiendo de un ejemplo sencillísimo, ¿eh? Podría haber cogido un párrafo más complejo y podríamos tener ahora un esquema conceptual mucho más grande, con muchas más relaciones, etcétera. Pero me interesa de lo simple poder ir referenciando cosas de nuestra descripción de ontología, para que sea algo que todo el mundo pueda entender. Este es nuestro esquema conceptual, el que hemos sacado de ese texto, ¿vale? Ahí en negrita yo he destacado tres conceptos clave, ¿no? Que son André Breton, el surrealismo y Nadja, esta obra que decíamos que era una de sus obras más importantes. Y a partir de esos tres conceptos he marcado relaciones entre ellos y he añadido algunos datos, como por ejemplo dónde nació, dónde murió este escritor, las fechas también de nacimiento, muerte, y estas relaciones que, aunque parezcan tan básicas, ¿no? André Breton es una persona, pero inconscientemente nosotros estamos haciendo esa relación en nuestra mente cuando leemos el texto. O sea, casi que no haría falta, ¿no?, dibujarlo aquí, ya lo sabemos. Pero la he querido poner expresamente para que seamos conscientes de que si nosotros hemos visto todo esto en esa línea de texto, ahora os voy a enseñar un poco qué es lo que ve un ordenador. Ahí, vale. Pues, ¿qué ve un ordenador cuando lee esa línea de texto? Pues ceros y unos, no ve nada más. Un ordenador trabaja con información digitalizada en sistema binario y ya está. Y entonces cuando un ordenador procesa esos ceros y unos, nos los enseña en la pantalla, él no sabe nada de lo que hay ahí. Para nosotros, André Breton es una persona, para un ordenador, André Breton no es ni siquiera André Breton, porque todavía aquí no es nada. Y el objetivo de la web semántica y de las ontologías en concreto que estoy explicando ahora es que el ordenador vea en ese texto, vea a André Breton, vea a Nadja, vea el movimiento literario que representa André Breton, que pueda extraer ese conocimiento del texto. El principio, la base para conseguir que el ordenador lo vea es formalizar la información. Formalizar la información es algo que lo venimos haciendo también desde hace siglos y que antiguamente se hacía pues en fichas, en cartulinas. Cada uno tenía pues ahí
en este caso podías tener un archivo de escritores donde cada escritor podía tener una ficha de este estilo, por ejemplo, ¿eh? Es una ficha muy sencillita, solo con los datos que nos daba esa línea y con su fotografía. Pero es una manera de formalizar. Y vuelvo a la descripción de ontología, porque, si os fijáis, estamos hablando de una especificación explícita y formal de una conceptualización compartida. Si esta es una conceptualización y esto es una manera de formalizarla, de formalizar esa contextualización, llegamos en un lenguaje estructurado más de computadores, en un lenguaje más entendible para un ordenador, llegamos a lo mismo, a la misma estructura, forma que tenemos en esta ficha, pero colocada de una forma que un ordenador la pueda entender. Y me diréis, ¿por qué esta la puede entender y por qué esta no? Porque al final esta también son ceros y unos, y en realidad lo son. Para un ordenador esta también son ceros y unos. Pero el hecho de estar estructurada y en este formato que yo le he dado, porque este formato me lo he inventado yo ahora, he marcado ahí escritor en color azul al principio y al final. De alguna manera estoy indicando que es un inicio de información y final de información, y en medio de este inicio final es donde está la información, un identificador que es André Breton, luego estas etiquetas que se ven en color rosa, que son nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento, fecha de función, también tienen, todas estas etiquetas tienen un inicio y un final, y en medio de ellas dos está el conocimiento, ¿no? El dato, que es lo que a mí me interesa que el ordenador sea capaz de reconocer. Pues la diferencia entre este texto y aunque una vez digitalizados sean ceros y unos igualmente, la diferencia es que al obligar de alguna manera, esa formalización obliga a que todo el mundo que quiera compartir conmigo información utilice este mismo formato. Cuando el ordenador lea este nombre, por ejemplo, esta etiqueta nombre que vemos en color rosa allí, aunque sean ceros y uno, la leerá una vez y cuando lea un siguiente texto, la vuelva a leer, por comparación, va a ver que son iguales. ¿De acuerdo? Es simplemente eso, ¿eh? El ordenador no se va a convertir en inteligente porque yo le dé la información de esta manera. Es simplemente que el ordenador va a ser capaz de encontrar el nombre, de encontrar la nacionalidad, de encontrar la fecha de nacimiento dentro de un documento. Y será capaz de compararla con otros documentos, porque esto va a ser un estándar compartido. Si yo hago esto para mi línea de texto, yo la estructuro de esa forma y lo dejo ahí y no lo comparto con nadie y no hago más texto estructurado de esa manera, no servirá de nada. Lo interesante es que haya mucha información y cuanta más gente mejor colabore en estructurar la información de la misma manera. De esta manera, por ejemplo, que yo me he inventado ahora y he propuesto de representar así. Ya digo, salvando las distancias, porque estoy haciendo algo muy sencillo, un ejemplo simplísimo. Pero ahí volvemos a la descripción de ontología y quizás ahora podemos entender mejor exactamente qué es una ontología. Una especificación explícita y formal, pues explícita porque tiene que quedar muy clara en un documento toda la información que yo quiero que pertenezca a esa ontología, y además hay unas reglas de esa ontología que dice pues que los escritores son personas y que las fechas de nacimiento son fechas. De acuerdo. Vale.
Y además de una manera formal, porque si alguien quiere colaborar conmigo en mi ontología y en vez de usar la etiqueta nombre, utiliza la etiqueta, no sé, autor, no servirá, porque el ordenador no podrá comparar, tienen que ser la misma. Y por eso también es una conceptualización compartida, muy importante, compartida, porque este esquema conceptual tiene que ser compartido. Nosotros no podemos estar no podemos estar trabajando en una ontología si cada uno tiene una visión de este esquema distinta. Tenemos que llegar a un acuerdo a través del cual quede bien especificada la base de esta ontología que queremos usar. Vale, ese es casi que la fase más compleja de la creación de una ontología. El llegar a acuerdos y el conseguir que estas ontologías sean útiles para el mayor número de gente posible. Me quedan solo 10 minutos, voy a ir un poco rápido porque la verdad es que no estoy ni siquiera ni a la mitad de lo que quería explicar. Los componentes de las ontologías, de alguna forma, los vemos claros en este esquema. Tanto André Breton como el surrealismo como Nadja son las clases de la ontología. En concreto tenemos una clase que es autor, escritor, tenemos una clase que es movimiento literario y tenemos una clase que es obra literaria. Ahí hay 3 clases muy claras de esta mini ontología mía. Tenemos relaciones entre las clases, o sea, por ejemplo, André Breton pertenece al movimiento de surrealismo o André Breton escribió el libro Nadja. Esa es una relación entre clases, pero también propiedades, ¿no? André es una persona, André es un escritor, nació en Francia, tal. Todo esto son también relaciones, pero ya no entre clases, sino también como más bien funciones, y las instancias son objetos concretos de esas clases. De la clase autor, una instancia concreta es André Breton. Y luego axiomas, por ejemplo, podríamos tener un axioma en nuestra mini ontología de muestra que estamos haciendo ahora que dijera que si un autor pertenece al surrealismo no puede pertenecer a X movimiento literario, pues porque es imposible, ¿no? Porque son la antítesis uno del otro. Eso podrían ser axiomas que podríamos definir dentro de nuestra ontología. Vale, esta formulación de un exhaustivo y riguroso esquema conceptual solo tiene sentido dentro de un determinado campo de conocimiento que llamaremos dominio de la ontología. En nuestro caso de ejemplo, pues literatura occidental, porque a lo mejor vamos a hacer un archivo de literatura que no sea occidental y habrá cosas que no nos cuadrarán. Entonces nosotros, nuestro dominio, decidimos hacerlo literatura occidental y del siglo XX, pues si quieres. Ese será el dominio de nuestra ontología. Podríamos definir un dominio más generalizado, más concreto, como queramos. Al final somos nosotros los que estamos definiendo la ontología, podemos escoger el dominio sobre el que queremos trabajar, pero es muy importante tener presente ese dominio porque ese dominio establece la validez de la ontología. O sea, los datos de mi ontología, estos datos de aquí, son válidos para este dominio concreto. Puede ser que en otro contexto, en otra cultura, hubiera un escritor que por casualidad se llamara también André Breton, pero que fuera otra persona distinta. Entonces ahí este dominio de la ontología es muy importante y es el que establece el campo de conocimiento en que la ontología será válida. El concepto de validez es muy importante también. Rápidamente, un poco de críticas al uso de ontologías en la web semántica.
Me pareció muy curioso encontrarme con esto, ¿no? Porque desde la base de que la web semántica viene dada por ingenieros de informática, por ingenieros de computación, que aparezca después, en concreto, Florian Kramer, que es un crítico muy interesante, en general sobre toda la sociedad red, me parece interesantísimo, que nos esté criticando la web semántica y cómo se está construyendo la web semántica en base a las ontologías, me pareció necesario, si más no, simplemente nombrarlo y decir que existen estas críticas. La crítica viene de las incompatibilidades y distintos puntos de vista que se pueden tener sobre un campo de conocimiento. Si en nuestro caso hablábamos, por ejemplo, de literatura, yo soy un neófito total en el campo de la literatura, pero me imagino que, como en todos los campos, puede haber discusión. Puede haber alguien que te diga, pues André Breton, sí, era surrealista, pero también yo considero que era de tal movimiento. Y puede haber otra persona que diga, no, para mí no es de este movimiento para nada. Entonces ahí tenemos distintos puntos de vista que enfrente de una ontología serían muy difíciles de que quedaran claros, porque precisamente la ontología lo simplifica todo mucho para que los ordenadores sean capaces de tratarlo de una manera eficiente. Entonces, por ejemplo, Florian Kramer ponía un ejemplo de una ontología sencillísima también, que diga provincias de China. Pues vale, Pekín, no sé qué, no sé cuántos tal, no sé cuántas hay tampoco, ni lo sé, y Taiwán. Pues tenemos ahí una incompatibilidad, ¿no? Habrá una ontología, un punto de vista desde el cual Taiwán sea una provincia de China, y habrá un punto de vista en el que no. Y ahí en concreto, además, es un punto de vista realmente importante. No es algo que podamos saltarnos a la ligera. Es algo político y social que puede influir mucho en los resultados que podamos extraer después de esa ontología. Florian Kramer dice, ¿qué pasa? Que vamos a construir una web semántica en la que hay un solo punto de vista universal, en el que hay una ontología universal con una sola raíz y muchas subcategorías que se van ramificando y todo estará colgando de ahí, como ya habían hecho antiguamente, ¿no? Algunos estudiosos y filósofos se dedicaban a hacer ese tipo de árboles de conocimiento. Está claro que sería un error. Sería un error, ¿por qué? Porque existen diferentes puntos de vista, está claro, y también porque las cosas cambian con el tiempo. Si hoy en día tú puedes ver una cosa como subcategoría de otra, a lo mejor mañana no la verás así. Ahí, tanto Florian Kramer como otros críticos, que no es el único, he encontrado más, advierten de una posible guerra semántica y ontológica, donde se me está acabando el tiempo, pero bueno, creo que acabamos en un punto bonito, que es esto, porque justamente es lo que le pone la contrapartida, ¿no? A que los ingenieros informáticos pueden pensar una cosa pues muy estructurada, muy matemática, pero después la gente que lo va a usar, los que estamos ahí, en general todos los ciudadanos que van a usar esa tecnología, nos vamos a tener que enfrentar con lo que esta tecnología está intentando hacer y en cómo lo está intentando hacer. Y por eso me pareció interesante remarcar esta guerra semántica y ontológica, porque es muy difícil hacer una ontología, no es cosa fácil. Y los que van a poder hacer grandes ontologías hoy en día van a ser las grandes corporaciones, van a ser gobiernos, van a ser... y ellos van a intentar imponer su punto de vista en la red, sobre el conocimiento que hay en la red. Después, está claro, hay ontologías pequeñas, que es lo que Tim Berners-Lee quiere fomentar, ontologías pequeñas hechas desde grupos como nosotros, como Slick, por ejemplo, que tiene ya un prototipo de su ontología
y que les ha costado mucho y les está costando mucho hacerlo. Estas pequeñas ontologías creo que serán muy ricas, van a aportar mucho y sobre todo nos van a ayudar en este concepto que es la interoperabilidad, que creo que es la ventaja más grande que puede ofrecer la web semántica a cualquier archivo, por pequeño que sea. ¿Qué ventajas ofrece el proyecto de la web semántica frente al uso de mi propio tesauro o de mi propio sistema de taxonomía o de mi base de datos que yo ya tenía previamente en mi archivo, que yo ya estaba usando? Pues sencillamente interoperabilidad. La idea es que a través de la red, si usamos tecnología estandarizada, entre comillas, porque todavía no es un estándar, pero se está convirtiendo en un estándar. Si usamos esta tecnología de web semántica, vamos a conseguir poder cruzar datos con otros archivos que estén trabajando en el mismo dominio que nosotros. Y eso es interesantísimo porque va a enriquecer a la web misma y nos va a enriquecer a nosotros, a nuestro archivo. Aquí es donde yo quería meteros un poco de caña y no nos ha dado tiempo, imposible. Pues ahí me quedaría yo. Si hay alguna pregunta... Perdón, un segundo solo. Echarle un vistazo, si podéis, a estos ejemplos que están en el dossier que habéis recibido. Me parece que son 4 ejemplos muy claros, muy concretos, de cosas que se están haciendo hoy en día con web semántica.